Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte del tutorial en donde haremos continuidad con el desarrollo de la home de Dunkin' Donuts. En esta segunda parte del tutorial trabajaremos únicamente la parte responsiva de la home, ya que si damos clic derecho, inspeccionar, podemos observar que no se adapta la home a ningún tipo de dispositivo móvil. Y también vamos a trabajar lo que es la animación de cada una de las imágenes de las donas utilizando Three.js, como lo habíamos dicho en la primera parte, que fue la que vimos anteriormente. Y si por casualidad es la primera vez que miras este video tutorial, aquí arribita te voy a dejar un link en donde podrás encontrar la primera parte, en donde trabajamos lo que fueron la estructura de toda la home y dimos algunos estilos CSS. También la podrás encontrar aquí abajo en la descripción de este video. Así que no siendo más, comencemos. Entonces, continuando con el desarrollo del proyecto, lo siguiente que vamos a hacer es trabajar con la parte del responsive. Así que creamos un comentario que haga referencia al diseño responsivo y debajo del comentario, el responsive lo vamos a trabajar con una sola media query de máximo de ancho de 991 píxeles. Vamos a llamar a nuestra etiqueta header del encabezado y a cada uno de sus elementos. Le indicamos un padding de 20 píxeles por 30. Luego le indicamos un alto de 100 píxeles. Llamamos a nuestra clase logo y le indicamos un máximo de ancho de 60 píxeles. Luego, llamamos a nuestra clase navigation y le indicamos la propiedad display con valor none, o sea, ninguno. Guardamos con control más S y visualizamos nuestra home en modo de desarrollo. Si damos clic derecho, inspeccionar, podemos observar que al pasar por un máximo de ancho de 991 píxeles, vemos que el logo se ajusta correctamente según las medidas que le indicamos anteriormente. Y vemos que también el menú se desaparece, ya que le indicamos la propiedad display con valor ninguno, o sea, none. Ahora llamamos a nuestra clase toggle y le indicamos position con valor relative, width de ancho con valor de 30 píxeles, height de 30 píxeles, cursor, vamos a indicarle con valor pointer para que nos aparezca la manita. Vamos a indicarle la propiedad background con la URL de la imagen del menú. O sea, carpeta image menú.png. Luego le indicamos la propiedad background size con valor de 30 píxeles, background position con valor, vamos a indicarle centrado center, background repeat, vamos a indicarle no repeat para que no se repita el background varias veces. Como filter vamos a indicarle invertido, invert de 1. Y por último le indicamos la propiedad ZIndex con valor de 11 para la superposición. Guardamos con control más S y visualizamos nuestra home en modo de desarrollo. Si damos clic derecho, inspeccionar, podemos observar que al pasar por un máximo de ancho de 991 píxeles, vemos que nos aparece el icono del menú. Sin embargo, no funciona y nos aparece un error, ya que pues no hemos trabajado con esa otra parte de la activación del icono
cuando hagamos un clic en él. Así que volvemos nuevamente a nuestro CSS y llamamos nuevamente a nuestra clase toggle.active y le indicamos position con valor fixed, right con valor de 20 píxeles, background, le indicamos la URL de la imagen que nos cierra el menú, carpeta image, close.png, le indicamos la propiedad background size con valor de 25 píxeles, luego le indicamos la propiedad background position con valor center y por último le indicamos la propiedad background repeat, no repeat. Luego llamamos a nuestra clase navigation, UL navigation, y le indicamos position con valor fixed, top con valor de 0, left con valor de 0, width con valor del 100%, height con valor del 100%, display con valor flex, justify content con valor center, align items con valor center, flex direction, vamos a indicarle valor column en columna, background, como color vamos a indicarle blanco, white, y sobre posición z-index vamos a indicarle de 10. Luego llamamos nuevamente a nuestra clase navigation, lia, y le indicamos la propiedad font size del tamaño de la letra con valor de 1.5 em, margin, vamos a indicarle de 5 píxeles, 0. Ya con esto tendríamos terminada la parte responsiva del encabezado. Únicamente nos faltaría dar funcionalidad al icono de cerrar con JavaScript. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es trabajar con la sección principal, o sea, con la etiqueta main y con su contenido, o sea, la clase container. Así que llamamos a nuestra etiqueta main y le indicamos padding de 20 píxeles, 20 píxeles, 120 píxeles. Luego llamamos a nuestra clase container y le indicamos flex direction con valor column, margin top con valor de 100 píxeles. Luego llamamos nuevamente a nuestra clase container, class textbox h2 y le indicamos tamaño de la letra, o sea, font size de 2.5 em, margin button, margen hacia abajo de 15 píxeles. Aquí me faltó llamar primero a estas dos clases sin el h2, así que las voy a copiar con control más C y las voy a pegar con control V y voy a indicarle un máximo de ancho, max width, del 100%. Perfecto. Ahora guardamos con control más S y visualizamos nuestra home en modo desarrollo. Así que vamos a dar clic derecho, inspeccionar, y podemos observar que al pasar por un máximo de ancho de 991 píxeles, vemos que el título, el párrafo y el botón se ajustan de manera responsiva según lo que le indicamos anteriormente. O sea, todo lo que tenía que ver con la clase textbox, el título, el párrafo y el botón, han tomado las medidas que le indicamos. Ahora falta ajustar los otros elementos que nos hacen falta. Así que llamamos a nuestra clase ImageBox y le indicamos un máximo de ancho del 100%. Justify Content con valor Center y le indicamos Padding con valor
de 5 píxeles. Aquí me faltó la R de container. Luego llamamos nuevamente a las clases container, imagebox, image, y le indicamos un máximo de ancho de 300 píxeles. Luego llamamos a nuestro ID TreeContainer, o sea, clase container ID TreeContainer, y le indicamos un alto de 300 píxeles, display con valor flex, flex direction con valor column, justify content con valor center, y por último le indicamos align items con valor center. Luego llamamos nuevamente a nuestro ID TreeContainer, canvas, y le indicamos un máximo de ancho del 100%. Guardamos con Ctrl+S y visualizamos nuestra forma en modo desarrollo. Así que vamos a dar clic derecho, inspeccionar, y si pasamos por un máximo de ancho de 991 píxeles, podemos observar que cada uno de los elementos se ajusta de manera responsiva. Lo mismo que el canvas de la imagen. Sin embargo, el título vemos que se oculta con el círculo. Así que vamos a editar esa parte. Volvemos nuevamente a nuestra hoja de estilos CSS y llamamos a nuestra clase Circle. Le indicamos la propiedad ClipPath de máscara de recorte, definiendo la forma de recorte circular, o sea, circle. Le indicamos 400 píxeles del radio del círculo y especificamos la posición del centro del círculo. Center bottom. Con esto, el círculo quedaría centrado con posición hacia abajo, o sea, bottom. Guardamos con Ctrl+S y visualizamos nuestra home en modo desarrollo. Así que vamos a dar clic derecho, inspeccionar, y podemos observar que al pasar por un máximo de ancho de 991 píxeles, vemos que el círculo se posiciona hacia el centro con dirección hacia abajo, como le indicamos anteriormente. Ahora nos falta ajustar lo que son las redes sociales y terminaríamos ya con esa parte del responsive. Así que llamamos a nuestras clases products, product, etiqueta li, etiqueta image, y le indicamos un máximo de ancho, max width, de 40 píxeles. Luego llamamos a nuestra clase networks y le indicamos la propiedad background con valor de color pink. Luego le indicamos la propiedad right con valor 0, width de ancho con valor de 50 píxeles, border top, radio hacia la izquierda, left radius, con valor de 5 píxeles, y por último le indicamos border button, left radius, o sea, radio hacia la izquierda, de 5 píxeles. Guardamos con Ctrl+S y visualizamos nuestra home en modo desarrollo. Así que vamos a dar clic derecho, inspeccionar, y si pasamos por un máximo de ancho de 991 píxeles, vemos que los iconos de las redes sociales se ajustan de acuerdo a lo que le indicamos anteriormente en el CSS. Por ejemplo, ha tomado correctamente los bordes, el color rosado, etc. Y si damos clic en un iPhone SE, vemos que cada uno de los elementos se ajustan de manera responsiva. Lo mismo que un iPhone XR, un Pixel 7 e inclusive un iPad Air o iPad mini. Así que hasta aquí terminaríamos con esta parte del responsive. Ahora vamos a trabajar la funcionalidad utilizando el lenguaje de programación JavaScript. Y para ello vamos a utilizar Three.js en la animación de cada una de las imágenes de las donas para que no se detengan. Así que dentro de la carpeta Home vamos a crear una nueva carpeta de nombre JS. Y dentro de la carpeta JS
vamos a crear un nuevo archivo de nombre file.js. Y es allí donde vamos a trabajar todo el código JavaScript de nuestro proyecto. Así que vamos a nuestro documento index.html e indicamos la ruta relativa en donde está ubicada la carpeta JS con el archivo de nombre file.js. Creamos una etiqueta script y con source vamos a indicar la ruta relativa en donde está ubicado el archivo de nombre file.js. Le indicamos carpeta JS, nombre del archivo file.js. Lo siguiente que vamos a hacer es crear nuevamente otra etiqueta script y con source vamos a importar la CDN de la librería Three.js que vamos a utilizar durante el desarrollo de nuestro proyecto. Yo ya dispongo de la CDN, así que voy a pegarla con control V. La CDN la podrás encontrar aquí abajo en la descripción de este video. Ahora guardamos con control+S nuestro documento index.html y volvemos nuevamente a nuestro archivo de nombre file.js. Iniciamos configurando el entorno necesario para trabajar con Three.js, así que creamos un comentario que haga referencia a la configuración inicial de Three.js. Debajo del comentario vamos a seleccionar el contenedor para el canvas, así que creamos una constante de nombre container que va a ser igual al método querySelector de nuestro ID de nombre ThreeContainer. Luego creamos la escena que va a ser igual a una nueva instancia con Three.js. Luego configuramos la cámara para definir cómo se verán los objetos en la escena desde un punto de vista. Así que creamos una constante de nombre cámara. Definimos la cámara perspectiva con Three.js. Y le indicamos los siguientes parámetros. 75 grados, que va a ser el ángulo de visión vertical de la cámara. Luego indicamos relación de aspecto, container.client_width sobre container_client_height. Con esto aseguramos de que los gráficos no se distorsionen ajustándolos al tamaño del contenedor. Luego indicamos distancia mínima desde la cámara a los objetos visibles de 0.1. Y por último, indicamos distancia máxima desde la cámara a los objetos visibles con valor de 1000. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es crear la parte del renderizado con fondo transparente. Así que creamos un comentario que haga referencia a renderizador con fondo transparente. Debajo del comentario vamos a crear una constante de nombre renderer. Y dentro de la constante vamos a almacenar una nueva instancia de Three.js WebGL Renderer, que utiliza WebGL para renderizar gráficos en 3D. Así que creamos el objeto de configuración y le indicamos las siguientes propiedades. Anti-alias con valor true, que activa el suavizado de bordes para que los objetos tengan bordes más suaves. Y le indicamos la propiedad alfa con valor true, que nos va a permitir habilitar el canal alfa para el renderizador. O sea, en conclusión, el fondo del canvas será transparente. Llamamos a nuestra constante renderer y con setSize ajustamos la configuración del tamaño del canvas generado por Three.js. Container.clientWidth, container.clientHeight. Nuevamente llamamos a nuestra constante renderer y definimos la configuración del color y la opacidad del fondo.
que es el color hexadecimal que representa el negro, y definimos la opacidad del fondo con valor 0. Esto significa que el fondo quedaría completamente transparente. Luego añadimos el canvas generado por Three.js al contenedor. Container.appendChild renderer.DOM.element. Guardamos con Ctrl+S y visualizamos nuestra home en modo desarrollo. Aquí podemos observar que el canvas no se ve porque le indicamos anteriormente opacidad con valor 0, que es totalmente transparente. Sin embargo, si modificamos el valor de alfa a false y guardamos con Ctrl+S, luego visualizamos nuestro home en modo desarrollo, podemos observar que el canvas se visualiza de manera correcta en color negro, que fue el color que le indicamos anteriormente. Así que dejamos nuevamente nuestro código como lo teníamos anteriormente en true y guardamos nuevamente con Ctrl+S. Luego agregamos a la escena un ambiente de luz para que ilumine todos los objetos uniformemente, así que creamos un comentario que haga referencia a ambiente de luz. Creamos una luz ambiental blanca con intensidad normal. Indicamos el color blanco en formato hexadecimal con valor 1, que significa la intensidad de la luz normal. Recordemos que si no aplicamos un ambiente de luz, los objetos, o sea, las imágenes de las donas en la escena aparecerían completamente negros, porque Three.js necesita luz para calcular cómo los materiales reflejan y absorben luz. Ahora vamos a cargar cada una de las texturas de las imágenes de las donas, así que creamos un comentario que haga referencia al cargador de texturas. Debajo del comentario vamos a crear una constante loader de new tree.textureLoader. Luego definimos un array con las rutas de las imágenes que queremos cargar como texturas. Y dentro del array vamos a cargar únicamente solo una imagen que se va a visualizar en cada una de las caras del cubo. Así que le indicamos la ruta relativa, carpeta image, nombre del archivo img1.png. Copiamos esta misma línea de código 5 veces más para las demás caras del cubo. Luego cargamos las texturas utilizando el método map, que se aplica a cada elemento del array por cada ruta path. Perfecto. Ahora vamos a utilizar materiales que utilizará las texturas previamente cargadas. Así que creamos un comentario que haga referencia a crear materiales. Recordemos que los materiales son esenciales en Three.js, ya que determinan cómo se ve la superficie de un objeto en términos de color, textura, transparencia, etc. Así que debajo del comentario vamos a crear una constante de nombre materials. Y dentro de la constante vamos a utilizar el método map para recorrer el array de texturas. Y por cada textura se crea un nuevo material de tipo tree.meshBasicMaterial. Que es un tipo de material en Three.js que muestra colores, texturas sin depender de la luz. Ahora creamos cada material con los siguientes parámetros. Map texture para especificar la textura que se aplicará al material. Side tree.frontSize para definir la parte frontal de la imagen que será visible. Transparent con valor true para habilitar la transparencia del material, y opacidad con valor de 1 para que quede totalmente opaco. Aquí voy a organizar un poco más el código
indicando un espacio a cada uno de los parámetros. Perfecto. Ahora vamos a crear un material completamente transparente que será utilizado para cubrir ciertas caras de nuestro cubo en 3D. Así que creamos un comentario que haga referencia a material transparente. Para caras adicionales, debajo del comentario vamos a crear una constante de nombre Transparent Material. Y dentro de la constante vamos a crear nuevamente un nuevo material de tipo Trimesh Basic Material. Así que copiamos esta línea de código y la pegamos dentro de la constante Transparent Material. Especificamos los parámetros que vamos a utilizar. Por ejemplo, definimos el color base del material. En este caso sería el color negro. Luego habilitamos la propiedad de transparencia para el material. Así que le indicamos valor true. Y le indicamos opacidad con valor 0 para que sea completamente transparente. Ahora creamos la geometría del cubo en 3D y asignamos materiales. Así que creamos un comentario que diga lo siguiente: crear el cubo y asignar materiales. Debajo del comentario vamos a crear una constante de nombre cube. Y con Trimesh combinamos el cubo generado en 3D con el array de materiales. Indicamos tree.box geometry para generar la geometría básica de un cubo de 4.3 de ancho en X, 4.3 de altura en Y, 4.3 de profundidad en Z, array de materiales. Tomamos los primeros tres materiales del array materials, .slice 0, 3, asignamos el material transparente creado anteriormente a la cuarta cara del cubo inferior, o sea, transparent material, y tomamos los últimos tres materiales del array materials, o sea, materials.slice de 3. Luego, agregamos el cubo a la escena para que sea renderizado. Nuevamente aquí me faltó organizar el código indicando un espacio. Aquí me faltó agregar el operador de propagación, así que lo agregamos. Perfecto. Guardamos con Ctrl+S y visualizamos nuestra home en modo de desarrollo. Podemos observar que no aparece ninguna de las imágenes de las donas, y si damos clic en cada una de ellas, tampoco. Lo único que podemos observar es que nos aparece un error en consola que nos dice que la función imgslider no está definida, o sea, la declaramos, pero no la hemos definido en ningún momento. Y esa función lo que nos va a permitir es cambiar la textura de todas las caras visibles del cubo. Entonces, lo primero que debemos hacer es ajustar la posición de la cámara 5 unidades a lo largo del eje Z positivo. Con esto nos permitiría ver el cubo completo desde el frente. Así que creamos un comentario que diga lo siguiente: posición de la cámara. Con esto garantizamos que la posición de la cámara no esté dentro de los objetos de la escena. Ahora vamos a hacer la animación de la rotación, permitiendo que el cubo gire constantemente solo en el eje Z. Así que creamos un comentario que diga lo siguiente: animación de rotación solo en el eje Z. Debajo del comentario creamos una función de nombre animate y le indicamos lo siguiente: request animation frame de animate, creando con esto un bucle infinito llamando nuevamente a la función animate.
Si analizamos bien, podríamos decir que es más eficiente que un bucle infinito, porque el navegador pausa automáticamente las animaciones cuando la pestaña no está activa. Recordemos que necesitamos que cada una de las imágenes de las donas giren de manera infinita. Luego aplicamos una rotación al cubo en el eje Z. Cube.rotation.eje Z más igual de 0.005 para incrementar el ángulo de rotación en cada cuadro de la animación. Esta medida de 0.005 está en radianes. Luego, renderizamos la escena en la cámara, generando una imagen que se muestra en el contenedor. Y por último, llamamos a nuestra función Animate para iniciar el bucle de animación. Perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer es crear la función IMGSlider, que era la que nos daba el error anterior cuando visualizamos nuestra home en modo desarrollo. Así que definimos la función IMGSlider como parte del objeto global window. Que va a recibir un argumento llamado ImagePath, que representa la ruta de la imagen que se usará como textura. Dentro de la función vamos a crear una nueva textura a partir de la imagen cargada, loader.load ImagePath. Aquí en esta parte recordemos que vamos a usar el cargador de texturas de Three.js para cargar la imagen en nuestro argumento ImagePath. Con QMaterial representamos el array que contiene un material para cada una de las caras del cubo. Le indicamos el método forEach de material para recorrer cada material en el array y actualizar su textura. Dentro del forEach representamos la textura que se aplica al material. Y luego renderizamos los cambios automáticamente en el siguiente cuadro de animación, indicándole Next Update con valor True. Aquí me faltó colocar el comentario que diga cambiar textura. Perfecto. Ahora sí guardamos con Ctrl+S y visualizamos nuestra home en modo desarrollo. Podemos observar que la imagen de la dona está girando correctamente en el eje Z según lo que le indicamos anteriormente en el JavaScript. Sin embargo, si cambiamos el eje de rotación por Y, guardamos con Ctrl+S y visualizamos nuestra home en modo desarrollo, podemos observar que la imagen de la dona gira en rotación sobre el eje Y. Lo mismo, si cambiamos por el eje X, guardamos nuevamente con Ctrl+S y visualizamos la home en modo desarrollo, vemos que ahora gira en rotación sobre el eje X. Con esto podemos concluir que está funcionando correctamente nuestro código. Vamos a dejarlo como lo teníamos anteriormente en rotación con el eje Z. Guardamos nuevamente con Ctrl+S y visualizamos nuestra home en modo desarrollo. Ahora, si damos clic en cada una de las imágenes de las donas que tenemos, podemos observar que cambia la imagen de la dona, sin embargo el fondo no. Y si damos clic derecho e inspeccionar, podemos observar que nos aparece un error en consola que nos indica que la función ChangeCircleColor no está definida. Así que volvemos nuevamente a nuestro código en JavaScript y definimos la función ChangeCircleColor para cambiar el color cuando hagamos clic en cada una de las imágenes de las donas. Así que creamos un comentario que diga lo siguiente: cambiar color del círculo. Debajo del comentario definimos la función ChangeCircleColor como parte del objeto global window. Que va a ser igual a color, que es el nuevo color que se aplicará al elemento, que en este caso es el círculo, document.querySelector
circle, punto, style punto background, igual a color. Ahora lo último que nos haría falta hacer es crear la función para el menú desplegable de la parte responsiva, o sea, de toggle menú. Así que creamos un comentario que diga menú desplegable. Debajo del comentario vamos a crear la función toggle menú. Y dentro de la función toggle menú vamos a seleccionar nuestra clase toggle utilizando el método querySelector en nuestra clase toggle y luego cambiamos dinámicamente el estado de la clase active en el elemento toggle. Copiamos esta línea de código una vez más para la clase navigation perfecto. Entonces ya con esto, si el elemento tiene la clase active, se la quita. De lo contrario, si el elemento no tiene la clase active, se la agrega. Guardamos con Ctrl+S y visualizamos nuestra home en modo desarrollo. Si damos clic en alguna de las imágenes de las donas, podemos observar que el color del background cambia de acuerdo al color original de la imagen de la dona. Y si damos clic derecho, inspeccionar y vamos a mirar la parte responsiva, podemos observar que el menú se ajusta a cualquier tipo de dispositivo móvil que seleccionemos. Ya con esto, terminaríamos con el desarrollo de nuestra home. Sin embargo, si vamos al diseño original, podemos observar que la imagen de la dona está orientada más hacia el lado derecho que hacia el lado izquierdo. Y aquí tenemos que está más orientada hacia el lado izquierdo. Así que vamos a nuestra hoja de estilos CSS y lo que vamos a hacer es modificar en nuestra clase ImageBox la parte del padding. No le vamos a indicar padding left, sino padding right de 70 píxeles. Guardamos con Ctrl+S nuevamente y visualizamos nuestra home en modo desarrollo. Ahora sí podemos observar que se ha ajustado correctamente el padding de la imagen de la dona y se ve correctamente con la imagen original. Así que hasta aquí terminaríamos con el desarrollo de nuestra home. Si te gustó, te pido que por favor le des like, suscríbete, activa la campanita para que estés al tanto de más videos tutoriales que se estarán estrenando más adelante. No olvides seguirme en las redes sociales, Facebook, Twitter, GitHub, Instagram, en donde estaré publicando información detallada acerca de los videos tutoriales que se estén estrenando en el momento. Así que no siendo más, te veo en próximos tutoriales.